Buenas tardes, amigos. Estamos en las aventuras de la espada y tenemos al otro lado de el wifi, la línea telefónica, todas estas cosas a las que nos obliga el mantenimiento del confinamiento o confitamiento, como dicen otros. Nos obliga todo esto y bueno, pues a mí me gustaría tener a Carlos Canales enfrente y poder estrecharle la mano, pero me tengo que conformar con decirle buenas tardes, Carlos. Aquí estoy. Muy bien confinado. Bueno, pues, en fin, vamos a ver qué podemos hacer, porque, claro, es mucho más frío esto de estar al lado o enfrente realmente de la persona con la que estás charlando, porque yo no entrevisto a nadie, charlo con amigos. Y, Carlos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de algo realmente, relativamente poco conocido, que son las expediciones españolas al noroeste de América, así lo que podríamos lo que en aquel entonces se consideraba el norte de la Alta California, actualmente lo que sería más allá de los estados de California, Oregón y Washington en los Estados Unidos y la Columbia Británica en Canadá, en la costa del Pacífico, para desde ahí alcanzar Alaska, que fue el territorio más al norte del mundo en el que hubo presencia española, si no permanente, al menos durante unos casi 40 años de manera esporádica y constante y realmente una parte yo creo poco desconocida de nuestra historia, básicamente porque además legó como origen más de 2 centenares de topónimos que aún se conservan, incluyendo los dos localidades que no fueron habitadas por españoles, pero sí fueron denominadas por ellos y se ha conservado el nombre, que son los topónimos en español más al norte del mundo, que son Puerto Córdoba y Valdés en la zona norte en la costa de Alaska, zona norte de América, lo cual significa la extensión real que llegó a tener el Imperio Español, y en uno de ellos pues un aspecto para mí interesante y muy olvidado, y es que en junio de 1790 se hizo una declaración de soberanía por parte de un navegante español, Salvador Fidalgo, que se convirtió, sin que lo propusiera como tal y probablemente sin que se diera cuenta de la trascendencia del hecho, en el momento en el cual el Imperio Español alcanzó la máxima extensión de su historia. Carlos, me estás hablando de algo que el 99% de la gente desconoce. ¿Es posible que algo tan importante como que los territorios españoles en Nueva España llegasen hasta Alaska sea desconocido por el gran público? Bueno, es básicamente, hay varias razones que explican, y tiene hasta cierto punto cierta lógica el desconocimiento. Yo diría que la razón principal es que el Imperio Español era enorme, o sea, era gigantesco, o sea, ocupaba un territorio, una extensión del planeta muy grande. Y realmente el motivo principal de que se desconozca es eso, es decir, había lugares mucho más importantes y en aquel entonces lo que era el Pacífico noroccidental no era una cosa que llamara la atención especialmente a nadie. El segundo motivo es que nosotros no hemos dejado huella permanente allí, es decir, no hay una colonia de gente que hable español, no hay población de origen español, no hay lo que hoy podríamos llamar, los elementos básicos que te dan lugar a que existe una relación más cercana o más próxima. Es decir, eso no es ni siquiera Filipinas, ahí no hay nada. Y el tercer motivo es que España, después de la pérdida de las provincias, de las colonias, como la quieras llamar, americanas a partir de 1821, no volvió a tener presencia en esa zona. No es una zona en la que hubiera un tráfico comercial español habitual, como podía ocurrir en el Caribe, donde España seguía contando con Puerto Rico y Cuba, o ni siquiera el Pacífico, donde se seguían conservando posesiones que iban desde Guam a las Marianas, las Carolinas o las propias Islas Filipinas. Entonces, este alejamiento, esta falta de huella humana española en la región es lo que ha provocado que sea probablemente yo diría que casi con seguridad lo más desconocido de toda la historia de la presencia española por el mundo. Finalmente, ya como último caso, es que fue lo último que se exploró. Es decir, la gran expedición de Malaspina, que es una expedición además científica de un nivel altísimo y que pone para mí en valor lo que era el verdadero nivel de los ingenieros náuticos, astrónomos, es decir, cartógrafos, geógrafos y marinos españoles del final de la Ilustración, que es absolutamente espectacular. No hubo ya después más. Es cierto que hubo expediciones científicas españolas, obviamente, en el siglo XIX, pero en aquel entonces había perdido ya a la América continental entera y el nivel fue siempre más reducido o no tuvo la trascendencia universal que tuvo, por ejemplo, la expedición que acabo de decir de Malaspina. Que por cierto,
iba acompañada de grandes dibujantes, como Carderó, por ejemplo, lo cual ha permitido que contemos con fabulosas ilustraciones de la presencia española del Pacífico Noroccidental, que han dejado una huella que se puede seguir hasta hoy en día y que de verdad que es fascinante. La verdad es que el conocimiento que tienes de todo esto es impresionante. Y bueno, pues vamos a aprovechar ese conocimiento y te voy a explotar desde el primer momento de esa conquista. Entiendo que los primeros territorios que se conquistaron o que se descubrieron, Baja California. ¿Cuándo sucede esto? ¿Quién es el primero que pone allí el pie? Vale, como vamos a hablar principalmente del Pacífico Noroccidental, tienes razón que hay que empezar por el principio. Es verdad que Cortés, al poco de acabar de la caída de Tenochtitlán, unos años después, él intenta, es decir, ellos conocen, claro, la costa del Pacífico y hacen ligeras, pues es la palabra exacta, exploraciones al norte, hacia el norte, hasta alcanzar lo que es la Baja California. Y hay expediciones ocasionales que alcanzan, por ejemplo, la zona de lo que hoy es California ya a mediados del siglo XVI. Pero hay dos problemas que es importante señalarlos. Primero, la ruta terrestre hasta las Californias, hablo en plural porque como es bien conocido, hoy se considera que hay dos, la Alta y la Baja California. La Baja California es la que es parte actualmente de los Estados Unidos mexicanos y la parte del norte es la Alta California, hoy Estado de California, como es bien conocido, parte de los Estados Unidos de América. Originariamente, lo primero que se alcanza obviamente son las costas de la California Baja, de la Baja California. Por cierto, aquí hay algo muy chulo. ¿Tú te imaginas que, por ejemplo, un navegante inglés alcanzara un lugar y le pusiera el nombre, o alcanzáramos un planeta y le pusiéramos el nombre de una novela de Tolkien? Por ejemplo, llamáramos Tierra de Mordor o algo parecido a un planeta del futuro. Bueno, pues eso es lo que hicieron los españoles en California, que es algo absolutamente genial. California es un lugar de fantasía que aparece en Las Sergas de Esplandián, una novela de caballerías que continúa el Amadís de Gaula, con lo cual es algo fantástico porque se le asignó a una tierra el nombre de una novela conocida en la época en España, algo realmente bonito y muy original. Bueno, realmente California queda en el olvido, es decir, es un lugar que se sabe que está ahí, al que no se va porque la ruta terrestre está cortada por una serie de desiertos, la zona del desierto de Yuma, el Gila, una zona del Valle de la Muerte, una zona realmente tremenda en la cual el tránsito por tierra es complejo, los indios y las tribus de la zona son hostiles, las distancias son enormes. Ya España, que no tenía apenas gente, material humano con el que llevar adelante la exploración hacia el norte, se concentró en lo que se llamaba las provincias internas y especialmente en lo que se llamaba el Camino Real de Tierra Adentro, que iba originariamente desde México ciudad, desde hasta Santa Fe, Nuevo México, y Taos, un poquito más al norte, que fue el punto habitado básicamente más al norte, aunque había pequeñas poblaciones, pero que era la ruta principal que cortaba en dos el territorio de las provincias internas de Nueva España y que era lo que hoy sería la vía de entrada principal en lo que es actual territorio de Estados Unidos, vía El Paso del Norte, actualmente El Paso, y Ciudad Juárez en México. Eso quiere decir que la zona más occidental estaba, bueno, pues si no olvidada, que yo lo podría decir así, que estaba prácticamente olvidada y abandonada, como diríamos, de la mano de Dios, porque formaba parte de una zona que fuera en principio atractiva para el imperio. Los virreyes de México, de Nueva España, hacían lo que podían, pero no tenían tampoco recursos humanos y materiales suficientes y lo tenían más o menos, como podíamos decir, abandonado. De hecho, todo el territorio norte de la frontera de Nueva España era conocido de manera habitual como el despoblado, porque no había población cristiana que habitara esos territorios. Sin embargo, se produjo un hecho, y ese hecho no ocurre en América, ocurre en Europa durante el siglo XVIII. A ver, Rusia, hasta Pedro el Grande, como es bien conocido, era un territorio remoto. La vieja Moscovia, el principado convertido en un gran estado por el primer zar, por Iván III, ya a finales del siglo XV, que asimismo casado con la hija del último emperador de Bizancio, considerado asimismo la sede de la Tercera Roma, y un estado poderoso y habitado, pero marginal y extraño y en cierto modo alejado de la política europea occidental, como es bien conocido, entra en el mundo de las alianzas occidentales europeas y de la política con Pedro el Grande. Y el Pedro el Grande, siglo XVIII, Rusia se convierte no solo en un estado más de la política europea con el que hay que contar, porque tiene un ejército poderoso, una población enorme, era el país más poblado de Europa con Francia, y por lo tanto era alguien que empieza a tener peso en la política europea. En España le ocurre una cosa muy curiosa, y es que en dos guerras sucesivas del siglo XVIII, la guerra de sucesión de Polonia y en la guerra de sucesión de Austria, España entra en guerra, en teoría no, en la práctica, contra el Imperio Austriaco, es decir, contra alemanes, contra el conglomerado de austriaco-alemanes,
checos, bohemios, moravos, croatas, húngaros, con el imperio austriaco, razón y causa de su política en Italia, de la política española en Italia. Que en ambos conflictos, en los que España apoya a un sucesor en los dos reinos que combaten, primero en la guerra de sucesión de Polonia, obviamente al trono de polaco, y después al trono austriaco, en los dos que España se enfrenta al imperio austriaco, se enfrenta curiosamente también con Rusia, el mismo candidato que Austria, lo cual significa que si bien España no llega a combatir con los rusos, está relativamente cerca, porque en la guerra de sucesión de Polonia Francia le pide ayuda. Francia y España combaten por los pactos de familia prácticamente juntas durante todo el siglo XVIII. La alianza, incluso a nivel militar, era conocido como el ejército de las dos coronas desde la guerra de sucesión española. Y la alianza de las dos coronas, que combate básicamente en el frente italiano, hay un momento en el que Francia, que interviene militarmente en Danzig, durante el famoso puerto de Danzig en el Báltico, durante la guerra de sucesión de Polonia, en su alianza con España está a punto de pedir colaboración, con lo cual, aunque no llegó a haber ningún enfrentamiento directo, España se ve enfrentada en dos conflictos con la Rusia zarista. Esto, a partir de la guerra de sucesión de Austria, que Rusia ya es una potencia europea de consideración, hace que España empieza a plantearse la necesidad de mantener una legación diplomática permanente en San Petersburgo. Y eso ocurre a raíz de la siguiente gran guerra europea, la Guerra de los 7 Años, en la cual España interviene solamente en el periodo final, solo en el periodo final de la guerra, y enfrentada básicamente a los británicos y a los portugueses. Una guerra, por cierto, desastrosa para España, pero que hace que durante el conflicto España abra una embajada permanente en San Petersburgo y poco antes del final de la guerra, en este caso los rusos tienen los mismos enemigos que España, no somos aliados formales, pero por decirlo de una manera, entre comillas, estamos en el mismo bando. El embajador español en San Petersburgo manda unas notas a Madrid en las cuales señala un hecho alarmante, que manda información muy completa sobre algo que en España ya se conocía, pero que no se había tratado con la importancia suficiente. Probablemente porque es la raíz de todo el problema, y es la raíz de que hoy existan ciudades como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, y no es una broma lo que voy a contar. Y el embajador amplía la información que se conocía en España desde hacía ya 20-30 años e intrusiones rusas en la costa de América. Y dices, ¿de América? ¿Por dónde? Una leyenda, porque no pasa a ser una leyenda, que dice que un navegante ruso en el año 1638, estoy hablando de antes de la batalla de Rocroi, navegó por causa de un accidente de navegación que le llevó más allá de un río de Siberia, hasta tocar tierra probablemente americana, tras más allá del otro lado del estrecho de Bering. Pero no hay ninguna prueba formal de ello, y exactamente igual que hay otras navegaciones rusas que pueden formar parte de la leyenda, lo que sí es cierto, y eso se sabe a la perfección, es que los rusos contratan a un gran navegante danés, a Vitus Bering, para realizar una exploración ya de consideración en las costas orientales de Kamchatka, la punta este del extremo de la Rusia siberiana. Las navegaciones de Bering y el estrecho que lleva su nombre ya parecen indicar con toda claridad, y cualquiera se puede dar cuenta si viene un mapa, el navegante danés a servicio de Rusia las costas americanas. Alcanzó las costas americanas en la punta noroccidental más al norte de América, o sea, lo que sería la frontera actual entre Alaska y la Rusia siberiana. Claro, la presencia de Bering, cuyos trabajos fueron divulgados por toda Europa, y era un navegante además muy reputado, pues España, pues en principio, hay una cierta curiosidad, vamos a llamarla entre comillas científica, que curioso, los rusos están ahí arriba, pero no pasa más allá. Sin embargo, cuando he comentado que el embajador español en San Petersburgo, en concreto en 1761, manda ya notas alarmantes a la Corte de Madrid, diciendo que los rusos están pensando no solamente en aumentar sus exploraciones en la zona costera de lo que se llamaba en aquel entonces Onalaska, sino incluso más hacia el sur, y que había una clara determinación y una clara decisión de establecer puntos habitados al sur de esa zona, lo cual podría comprometer la seguridad del virreinato de Nueva España. Y ahí salta la primera y gran alarma. Los rusos están descendiendo por la costa americana y se aproximan hacia lo que hoy son los estados americanos de Washington y Oregón, es decir, fronterizos ya con lo que hoy es California,
Pero entonces hay que tener en cuenta que la frontera española no pasaba de los estados de Sonora a Durango, es decir, estaba muy al sur en México, lo cual generaba un cierto riesgo de que en un momento dado los rusos alcanzaran las costas californianas. Consecuencia, la corona española gobernaba Carlos III, como siempre con fantásticos ministros como Aranda, Floridablanca, etcétera, llega a la conclusión de que España puede tener un problema. Y en la década siguiente, la década de 1770, una vez acabada ya la Guerra de los 7 Años, con el grave quebranto español y entre las medidas de reforma del ejército, la armada y refuerzo de las fronteras de las provincias españolas en los virreinatos, tanto en el sur como en el norte, se toma la decisión de que hay que asegurar, como sea, la frontera norte de la Nueva España frente a posibles intrusos. Cuidado, no eran solamente los rusos en el este. Aunque España, a raíz de la guerra de la Guerra de 7 Años, se había hecho con el control de la Luisiana francesa era un territorio gigantesco, con márgenes poco determinados, que en la punta norte alcanzaban también territorios reclamados por los británicos del norte de Canadá, donde la Compañía de la Bahía del Hudson había establecido una serie de fuertes en la punta sur de lo que es la entrada de mar, que es la bahía actual, y desde donde se sabía que los ingleses estaban intentando ver si existían los denominados estrechos de Anian, es decir, un punto que comunicara el Atlántico con el Pacífico a través de los mares del norte, el famoso Paso del Noroeste. Colocaba tanto a la Capitanía General de Cuba, que tenía el control del gobierno militar de la Luisiana, como al propio virrey desde México, que tenía el control de las provincias internas, es decir, lo que es la frontera, más al norte de la frontera entre Estados Unidos, que era tal vez preciso una decisión política y militar que llevara la frontera de Nueva España. Verdad es que hemos saltado de prácticamente el principio del siglo XVI, cuando Hernán Cortés descubre la Baja California, a siglos XVI-XVII no hay presencia. Entonces, lo que yo quiero concretar es todo esto que nos estás contando. Aproximadamente eso sucede en el siglo XVIII, indiscutiblemente, y sobre qué época dentro del siglo XVIII. Es a partir de 1761, segunda mitad ya. La segunda mitad. He ido directamente a cuando llegamos ahí. Es que durante los siglos XVI y XVII no hay presencia española en California. No la hay. Diciendo, es a partir de 1761, segunda mitad ya, cuando a partir de la comunicación del embajador español en San Petersburgo, que confirmaba lo que ya se sabía de otros sitios, se conocía desde la Capitanía General de Manila en Filipinas, donde se hablaba de presencia rusa que navegaba al norte del mar del Japón, es decir, hacia América. Ten en cuenta que desde Filipinas el galeón de Manila hace una ruta norte, subía hacia el norte para que las corrientes le empujaran hacia el sur, bordeando la costa de California hasta Acapulco. Bueno, pues noticias que llegaban de Filipinas, como noticias que llegaban de Europa, como las que llegaban de la propia América, hacían referencia a la presencia rusa en el norte de América. Y eso se consideró una amenaza, y es lo que mueve al gobierno de Madrid a preparar, primero expediciones científicas y de exploración, por parte de navegantes de la Armada, de la Real Armada, a mares del norte, como la ocupación terrestre en California. Es muy importante, porque supone ya de una manera muy clara un intento de la extensión de la frontera de Nueva España hacia lo que conocemos como Alta California, es decir, hacia el territorio que se extiende desde San Diego hasta Monterrey, que fue el punto habitado más al norte de España en el actual estado. Significaba no solamente el descubrimiento, es decir, lo que era el descubrimiento de zonas que prácticamente se conocían muy poco, sino algo más: la exploración terrestre, el establecimiento de caminos, de vías de comerciales, de ciudades, núcleo que pudiera convertirse en la formación de una nueva provincia, como ocurrió en los 30 años siguientes. Es decir, la California española nace principalmente a partir de la gran expedición que se organiza en 1768-69. Por parte de un militar del Valle Arán, Gaspar de Portolá, por parte de un gran líder eclesiástico que fue Fray Junípero Serra, que es considerado de manera habitual como el padre de la California moderna. Claro. Pero
España lo que hace es lo siguiente: durante una larga década, es decir, durante todo el tiempo de la década de 1770, lo que España hace es consolidar su posición en lo que llamamos Alta California. Es decir, primero hay dos objetivos. El primer objetivo es muy claro, es mantener la ruta costera, es decir, asegurar la costa. ¿Por qué? Porque por la costa es de donde se podían enviar suministros desde las dos grandes bases navales españolas en el Pacífico mexicano, una San Blas y la otra Acapulco. Desde ahí se navegaba por la costa, de manera que la expedición terrestre, la de Gaspar de Portolá y Fray Junípero Serra, lleva siempre, como si fuera un espejo, un apoyo naval. Hay apoyos de buques que se encargan de enviarles el suministro que necesitan para lo que están haciendo, que es ni más ni menos que una expedición terrestre que lleva soldados, obviamente, los primeros colonos, ganado, utensilios y materiales para la formación de los primeros presidios, es decir, fuertes. Cuidado, ahora mismo la palabra presidio se asocia a una cárcel. Presidio es una palabra latina, una palabra romana que es de presidium, de presidiar, es decir, de colonizar o poblar una tierra. Entonces, los primeros presidios de la Alta California, el primero obviamente es San Diego, y van avanzando hacia el norte. San Diego, las grandes ciudades actuales de Los Ángeles, San Francisco y Monterrey. En California es Monterrey, que se convierte actualmente en la capital del estado de California y es el presidio más al norte junto con San Francisco, porque lo que se va haciendo es que se van haciendo en torno cerca de la costa y con un detalle importante. El detalle importante de que junto con ello se va abriendo un camino, el actual, mantiene el nombre, la actual autopista americana que sigue el interior de la costa se llama todavía Camino Real, que es el Camino Real de la Alta California, el Camino Real de las Californias, porque partía de lo que es la Baja y que era la ruta costera, más o menos costera, que seguía la línea de colonización española en la California del Norte. ¿Qué problema? Faltaba la ruta terrestre. ¿Cómo conectar la provincia de Sonora, en México actual, con San Diego, es decir, con lo que hoy es Estados Unidos? La ruta terrestre tiene un problema. Nunca se pudo consolidar, porque en 1771 se produce una gran rebelión de los indios Yuma, que acaban con todos los establecimientos españoles en la zona norte. Es una guerra de una intensidad muy dura, y eso que los indígenas de la zona, a diferencia de lo que ocurre en la zona más oriental, no sabían montar a caballo. Si se hubieran convertido en algo parecido a los comanches o a los apaches, hubiera sido inviable completamente la ruta. Pero generan un corte, hay una grave derrota militar española en Yuma. El caso es que la ruta terrestre, aunque siempre se mantuvo abierta, no tuvo en la trascendencia y en la fuerza que tuvo, por ejemplo, el Camino Real de tierra adentro. Esto significó que, en cierto modo, la Alta California española, siempre estuvo, entre comillas, un poco aislada enormemente del contacto naval, y ese contacto naval se daba por la vía de los puertos, es decir, tanto San Diego, que sigue siendo la principal base militar americana de la US Navy en el Pacífico al margen de Pearl Harbor, era una gran base naval. San Francisco tiene una excelente base naval, eran puertos muy bien elegidos, la vía de San Francisco es una cosa absolutamente espectacular. Los españoles eligen muy bien los puertos, muy bien los lugares. El problema es que no basta con tener los presidios, hay que poblar la tierra. La colonización española de California nunca fue gran cosa, es decir, la California española tuvo una población siempre muy reducida y, no obstante, en una zona muy prometedora. Es decir, la California española, para los viajeros extranjeros que la conocen en las primeras décadas del siglo XIX, era un sitio muy bonito, muy, muy, muy chulo, que se veía claramente que tenía, como es California, un futuro fantástico. Se habían metido los primeros cultivos de vides, se producía a pequeña escala vino, se producía un queso fantástico que se sigue conservando hoy, el California Jack Cheddar, que es muy parecido al queso manchego, es un queso manchego más. Es decir, empiezan a construir los fundamentos de lo que es la California actual, pero el objetivo principal no solamente era asegurar lo que era la provincia de la Alta California, sino que España bien pronto inicia un proceso de reclamación de lo que hoy llamaríamos un territorio más al norte. Dice, bueno, ¿y por qué más al norte? Bueno, pues por una razón, porque entendían que no solamente era suficiente que no bastaba con mantener la Alta California, sino que era preciso asegurar la costa más al norte de cara a esta posible intrusión rusa. Con lo cual, al mismo tiempo que se van consolidando las posiciones españolas en Alta California, es decir, entre San Diego, San Francisco, Monterrey, es decir, lo que es toda la costa, con la red de misiones que iban cristianizando a los indígenas y con el establecimiento de presidios que guarnecían con tropas la tierra, al mismo tiempo se le plantea al virrey de México
una cuestión de enorme importancia para lo que vamos a hablar, que es la necesidad de continuar las expediciones al norte, verificar la presencia rusa, saber si hay establecimientos rusos, garantizar la soberanía española y buscar puertos, ensenadas. Querido amigo Carlos, hemos hablado de la conquista terrestre, pero el otro día en la primera entrevista que te hice dejamos pendiente la parte final de lo que son las operaciones navales, o sea, esas últimas operaciones navales antes de que España, por motivos de la mal llamada Guerra de Independencia, tuviese que esforzarse en resucitar a España frente a la invasión napoleónica y que inmediatamente fue seguida por las guerras de independencia de los diferentes virreinatos en América. Y por eso pues me gustaría que volviésemos a retomar, como tú mismo acabas de decir, pues todos esos movimientos marítimos que hubo a lo largo del final del siglo XVIII y que tan importantes son, aunque ahora pasen tan desapercibidos. El caso es que al acabar la guerra de independencia de los Estados Unidos, cuando se firma el Tratado de París de 1783, España pasa a ser vecino de un aliado, entre comillas, incómodo, de hecho es un enemigo inmediato, que es la nueva federación, que es los Estados Unidos, que se convierte en una nación hiperagresiva contra las fronteras españolas que iban desde Florida hasta lo que es la costa sur, la costa del norte, pero en lo que es el Pacífico, la presencia americana todavía aparentemente no existe. Cuidado, digo, aparentemente. Pero la británica sí. Los británicos siguen siendo los dueños de Canadá. La compañía, la Vía del Hudson, ha mandado algunas expediciones hacia el oeste, pero nunca habían conseguido alcanzar las costas del Pacífico por tierra. Con lo cual, lo que hacen es que empiezan a mandar expediciones navales a la misma zona en la que están operando los barcos rusos y los barcos españoles. Ya hemos hablado de Cook, que es el gran navegante, pero también llega poco después Vancouver, que le debe su nombre la isla actual y la ciudad más importante de la Columbia Británica, aunque la capital es Victoria, que está al lado. El caso es que cuando muere Carlos III y sube al trono Carlos IV, en 1788, España tenía clarísimamente, una posibilidad muy notable de poder controlar las costas al norte de la Alta California. Los rusos no habían conseguido todavía una instalación firme, aunque acababan de construir el fuerte que está en la actual población de Sitka, que fue la capital de Alaska rusa, tenía solo 4 años de tiempo. Y es verdad que los rusos estaban empezando a edificar poblaciones y posiciones fortificadas en las costas, pero eran todavía muy pocos. Digamos que en aquel entonces el Pacífico Occidental, el único asentamientos que habían eran los rusos, que llegaban hasta Sitka, y los españoles, que por California llegaban hasta Monterrey. Pero los dos habían ido explorando. Y en esas exploraciones, rusos hacia el sur, españoles hacia el norte, los españoles llevaban ventaja, porque habían llegado mucho más al norte en proporción que lo que habían conseguido llegar al sur los rusos. Esto es un detalle importante, porque las bases de California eran mucho más sólidas que las que tenían los rusos en las Aleutianas o en Alaska. Ya. Bueno, sí. Perdona, no, continúa, que es que te iba a hacer una pregunta, pero que prefiero que sigas. Sigue, por favor. Vale. Bueno, ahora voy a hablar de la expedición de Martínez y Haro, que es la primera que corresponde ya al reinado de Carlos IV, ¿vale? Venga. Martínez y Haro se llama. Sí, Martínez y Haro. Vale. Bueno, en 1788, justo en el año que fallece Carlos III y sube al trono Carlos IV, se envían desde San Blas de nuevo 2 barcos para investigar las crecientes actividades rusas. Uno el Princesa, que lo mandaba Esteban José Martínez, y otro San Carlos, que es el barco que había sido usado en expediciones anteriores, que lo mandaba Gonzalo López de Haro, llevando como piloto a José María Narváez. Estos barcos llegan a Prince William Sound en mayo, buscando evidencias de comercio de pieles rusos y de contactos con los nativos. Esto lo tienen, pero es interesante porque gracias a los nativos saben que los rusos tienen un puesto en la isla de Kodiak. Haro alcanza la isla de Kodiak y luego navega a la vuelta, pasa por las Aleutianas y envía un barco para intentar encontrar el puesto ruso de la Vía de Tres Santos. Lo encontró y por lo tanto es el primer español que tiene por fin contacto con los rusos en Alaska. De hecho, él se dirige al comandante del puesto, que se llamaba Esbrat Delarov, y habla con él, y pues Delarov le dio a Narváez un mapa ruso de la costa de Alaska, y le indicó
cuál era la posición de los puestos rusos, que eran 7, con ya 500 hombres en Alaska. También le dijo que la intención de los rusos era ocupar la isla de Vancouver, la actual isla de Vancouver, en concreto, ni más ni menos que la posición de Nootka. Esto obviamente alarmó enormemente al capitán español, que cuando se une con Martínez en la isla de Siriniak, ya de las Aleutianas, le dice que lo que ha ocurrido. Entonces los dos navegan juntos hasta un Alaska, donde había otro puesto ruso. Atención, un Alaska está ya en la punta final de Alaska, apuntando ya hacia Kamchatka, hacia Asia. Y allí consiguen mapas de los rusos que se extienden a las islas Aleutianas, no son las posiciones que tienen en los rusos. Y confirman lo que más temían, que los rusos querían ocupar el estrecho de Nootka y que habían partido 2 fragatas como objetivo militar para apropiarse de esta posición. Esto les asusta, les preocupa mucho, y lo que hacen es que deciden volver de inmediato a California y México para comunicar al virreino de España la situación, lo que está pasando. Martínez pasó un mes en Monterrey en espera de Aro y después de navegar hasta San Blas, con lo cual el virrey en México tiene noticia de que hay un serio riesgo, el serio riesgo de que los rusos ocupen un puesto, para que alguien se haga idea, muy cerca de lo que es la frontera actual de Canadá con los Estados Unidos, apuntando ya directamente hacia la California española. Esta preocupación es notable, pero el virrey actúa con enorme velocidad. Con enorme velocidad se imparten nuevas instrucciones y se decide dar el paso siguiente, que es el más importante. Aquí paro, porque el paso siguiente es la ocupación de Nootka Sound y el establecimiento de fortificaciones militares con guarnición y ya directamente una posición seria. Y a esto le continúa la expedición de Fidalgo, que es la más alucinante para mí de todas. Así que paso a Nootka, ¿vale? Vale, adelante con Nootka. Bueno, claro, ahora la cuestión era que si había que buscar un lugar en el que establecerse, ¿dónde se establecía? ¿Dónde se ponía una base española? Aquí hablamos ya de algo serio. Hablamos de la construcción de un fuerte, de una base militar, de un puerto, de un apostadero, de un lugar ya que pueda servir para una futura colonización. Exactamente igual que se había hecho con California, donde los presidios que empezaban en San Diego acababan en San Francisco y en Monterrey. El lugar que se elige es precisamente el que se temía que los rusos ocuparan, que es el estrecho de Nootka. Con lo cual se decide enviar una expedición al norte del estrecho de Juan de Fuca, bien, con un barco, Santa Gertrudis la Magna. Por cierto, este barco es genial, era un barco inglés, en Northwest America, un barco capturado por Martínez en el estrecho. Es un barco quitado a los ingleses y se le había cambiado el nombre, y es el que se utiliza para decidir la ocupación del estrecho de Nootka, que es lo que hace Martínez de Haro cuando se le da la orden de que tienen que hacerlo como sea. Esta posición, que es la posición española en Nootka, bueno, pues se convierte y se convirtió durante años en la posición española más al norte del mundo. En Nootka se construyó un fuerte excelente, todo hay que decirlo, fantásticamente equipado y preparado, que tiene 2 rarezas que no me resta contarlas porque son geniales. Una, por cierto, me la transmitió en su momento Carlos López, el autor del libro del Real Ejército de California, el que le editamos nosotros hace ya casi 30 años. Y en ese libro hay un detalle fantástico. Él nos contó una vez en uno de los viajes suyos a Madrid, que me pareció divertidísimo. A ver, para llevar a cabo las expediciones en navales, normalmente lo normal es que los barcos llevaban infantería marina, pero no siempre había infantería marina disponible, con lo cual lo que se hacía es que se utilizaba fuerzas de infantería que estuvieran en las bases de donde se partía, en este caso en San Blas, donde había una compañía fija del presidio, o lo que tuvieran más a mano. Y entre lo que tuvieran más a mano, había a menudo, de hecho Nootka se convierte en la guarnición fundamental, las tropas que habían colaborado también en la exploración de California, del norte de California, que eran ni más ni menos que compañías de fusileros de montaña catalanas. Eran catalanes. Entonces, el comandante que mandaba una de las unidades que estuvo de guarnición en el presidio de Nootka se llamaba Alberni, y nos contó Carlos que una cosa es que descubrieron absolutamente genial, y es que a los indígenas de la isla de Nootka les enseñó una canción que los indígenas cantaban con su idioma, pero que la música era ni más ni menos que Mambrú se fue a la guerra. Qué dolor, qué pena.
la canción de que tenía su origen en la Guerra de Sucesión Española, porque al fin y al cabo Mambrú es John Churchill, es lo que es Malbón. Entonces, bueno, pues es una historia absolutamente genial que demuestra que hilos tiene tan raro la historia. Bueno, el caso es que el fuerte de Nootka se convirtió durante años en la principal posición española del Pacífico. Era una posición fortificada excelente, pero se hizo una más muy cerca, relativamente cerca, en el estrecho de Juan de Fuca, que es la posición de Núñez Gaona, que es la posición más al norte de España en lo que hoy es Estados Unidos. De hecho, es fronterizo con Canadá. Y entonces las dos posiciones, tanto el puesto fortificado de Núñez Gaona como el de Fuerte Nootka, se convirtieron en lo que podría ser claramente el núcleo de la futura colonización española del Pacífico del Noroeste, en lo que hoy es Canadá, directamente, pero en el Pacífico. O sea, en la quinta puñeta del mundo. Esto, claro, obviamente alarmó extremadamente a los británicos, que se dan cuenta claramente. Los rusos es que no podían hacer absolutamente nada, estaban relativamente cerca, pero ellos tenían una posición como hemos dicho, en Sitka, pero no habían avanzado más al sur. Además estaban envueltos constantemente en peleas con los indios de la zona. Bueno, era un desastre aquello. El caso es que la posibilidad española era muy notable, pero se producen dos hechos que lo dan al trastorno. El primero es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa genera un cambio de alianzas, es decir, España pasa a ser enemigo de Francia, a partir de 1793 entra en guerra, pero durante esos años se produce una gran crisis que es doble. Por un lado, algo que aparentemente no tiene nada que ver, pero que influye de manera importante, que es que los conflictos fronterizos con Estados Unidos en la zona del Mississippi y norte de Florida acaban mal para las naciones españolas. España, por el Tratado de San Ildefonso, Tratado de la Granja, decide ceder a los Estados Unidos todo lo que es el territorio al norte del Paralelo 31 en discusión en las Floridas, pero al mismo tiempo y fijar la frontera del Mississippi como límite, pero ese problema que España mantiene con los norteamericanos en el oeste de la Luisiana y el norte de la Florida tiene repercusiones en el Pacífico, porque España, ante la presión británica, en 1790 está a punto de ir a la guerra con el Reino Unido, que le exige el abandono de la posición de Fuerte Nootka y de Núñez de Gaona, y su desmantelamiento y el reconocimiento de la frontera de la soberanía británica al norte del Paralelo 44. Pero claro, esto no se sabe todavía allí. Si no han llegado las noticias, y en 1790 Salvador Fidalgo recibe la orden de dirigir el San Carlos al norte para intentar avanzar hasta el punto norte de Alaska, contactar de nuevo con los rusos y hacer un acto expreso de soberanía, pero esto ya de la tierra de Alaska, ya directamente, o en Alaska, como se llamaba entonces. La flota, bueno, la pequeña flotilla de la nave de San Carlos de Salvador Fidalgo parte hacia el norte a primeros de 1790, bueno, a mediados de 1790, y alcanza dos lugares muy, muy al norte. Uno, al que denomina en honor del almirante, lo llama Puerto Córdoba en honor del almirante Córdoba, no de la ciudad. Esto es interesante. Y por eso digo, porque hay un detalle interesante, y es que es Córdoba con V, no con B. Es por eso. Es porque es en honor al almirante Córdoba, que era Córdoba con V, y no con B. Y luego, no, en honor al secretario de guerra, es decir, de la Armada, es decir, al equivalente que sea el ministro, llama al siguiente punto Puerto Valdés. Los dos se conservan con estos nombres y son los topónimos en España más al norte del mundo. Ahí siguen, cualquiera que teclee Puerto Valdés o Puerto Córdoba verá un pueblecito que parece escandinavo, que es el pueblito de Alaska, un puertito de Alaska que sigue manteniendo el nombre que le dieron los españoles. Y allí, como dije al principio, en un lugar llamado Cala de la Horca, levanta una gigantesca cruz de madera y hace un acto de toma de posesión. Ese día, 14 de junio de 1790, España alcanzó el punto más amplio de extensión de su imperio. En la más remota punto de la tierra que uno se puede imaginar, en Alaska, donde la bandera que se hizo es la misma que ahora, porque hicieron la bandera de la Armada. Ese día, sin que nadie lo supiera en España, se engañe con el Fidalgo, que es un tipo totalmente olvidado y desconocido, el imperio español alcanzó el punto máximo de su extensión. Y existió el reconocimiento de Alaska entera como territorio bajo la soberanía de Carlos IV de España. Bueno, cuando él vuelve a la vía de San Blas, todo parece muy claro. Es decir, España tiene dos asentamientos en torno a lo que hoy es el estrecho de Juan de Fuca,
uno en Nootka Sound, es decir, en Fuerte Nootka, y otro en Núñez de Gaona, en la Universidad de Washington, y tiene todos los pasos dados, 2 puertos seleccionados y puntos perfectos para generar una extracción futura de su presencia en Alaska. ¿Por qué salió mal todo esto? Pues porque España, ante la amenaza de guerra con los británicos, cedió. España cedió en 1790, no quiso ir a una guerra con el Reino Unido, a pesar de que hay otras 2 grandes expediciones, la de Quimper en 1790, la de Liza en 1791 y la de Malaspina Bustamante entre el 89 y el 94, que recorrieron todas las zonas que habían sido exploradas por los españoles durante los 20 años anteriores. Con una maravilla en el caso de la expedición de Malaspina, y es que con una expedición científica de altísimo nivel llevaba, entre otros, a dibujantes como Carderó o como Tomás de Suria o Fernando Brambia, que hicieron unas ilustraciones y unos dibujos alucinantes de todos los puntos de instalación española en lo que hoy es Alaska y la Columbia Británica Canadiense. Entonces, estos dibujos que se conservan todos, el 100%, que son una verdadera maravilla, están en una gran parte del Museo Naval, en la Biblioteca Nacional y otros sitios, son una memoria viva y gráfica de la presencia española allí, absolutamente fantástica. La última de las expediciones importantes, bueno, las 2 últimas fueron las que hicieron, hubo todavía 4 expediciones más, la de Galeano y Valdés en el año 1792, la de Caamaño también en 1792, y el último año la de Eliza y Martínez y Zayas en 1793. Todo esto le dio el legado a España de la posibilidad de reconocerle la soberanía sobre un territorio gigantesco que iba desde Puerto Valdés y Córdoba en el norte hasta lo que hoy es la Alta California, la frontera entre California y Oregón, en los Estados Unidos, territorio inmenso que ocupa parte de lo que es la Alaska actual americana, parte de la Columbia Británica y parte de los estados americanos de Washington y de Oregón, que España reivindicó como propio durante un tiempo. ¿Qué supuso la cesión? Pues bueno, pues la cesión supuso la pérdida del Pacífico Norte español. ¿Tenía España alguna posibilidad de haber logrado algo más en el futuro? Sí, pero muy pocas. Y de hecho, yo soy de los que sostiene que incluso antes de la pérdida de la soberanía española en América del Norte, hay que tener en cuenta que la última bandera es la que se arría en San Diego de California en abril de 1822, es la última bandera española en territorio de lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. España ya había cedido mucho y hay un hecho que lo muestra, que es el establecimiento de los rusos en Fuerte Ross, es decir, a unas millas al norte de San Francisco, en 1808, donde levantaron un fuerte. Ese fuerte, Fuerte Ross, nunca el virrey de España, de Nueva España, pudo expulsar a los rusos, y el gobierno mexicano, que fue una chapuza de bilucha después, no pudo echarles de allí jamás. Y eso que los rusos eran 4 matados, tampoco crees que fuera una fuerza monumental. Entonces, el hecho que ni españoles ni mexicanos pudieran echar a los rusos de Fuerte Ross demostraba una debilidad monumental. De hecho, Fuerte Ross lo abandonan los rusos solamente porque la compañía de la vía Hudson, la compañía comercial británica, llegó a un acuerdo con ellos y les dijo, y bueno, llegaron a un acuerdo por el cual los rusos abandonaron todos sus puestos al sur del paralelo 54. Exactamente lo mismo que habían acordado los rusos con los Estados Unidos un tiempo antes. Pero el Fuerte Ross, que todavía se conserva y que por cierto es bastante interesante, lo que eran las instalaciones las había comprado John Sutter, un emigrante suizo, que fue uno de los responsables porque sus tierras se descubrió el oro que luego dio lugar a la famosa fiebre del oro de California en el 48-49. Bueno, en cualquier caso, y para acabar y ir concluyendo, España ha dejado un legado inmenso, es decir, hay decenas y decenas de topónimos, de huellas y de marcas, que es un legado ya imperecedero de lo que fue la presencia española en el Pacífico noroccidental. Están las memorias de estas expediciones que año tras año, entre 1774 y 1793, se encargaron de topografiar, medir, analizar, medir las corrientes, levantar planos, levantar mapas, buscar fondaderos, ensenadas, ríos y levantar dibujos a veces, como en el caso de la expedición de Malaspina, preciosos, de lo que fue, bueno, pues un tiempo durante el cual realmente España consideró que todo el Pacífico occidental era territorio de nuestra corona, aunque hoy lo haya olvidado la humanidad entera. Bueno, la verdad, Carlos, es que es una historia alucinante, es una historia que nos deja pues en un buen lugar en cuanto a la labor que hicieron
esos españoles, esos pocos españoles que había, porque la población de España era... 10 millones, 12 millones de habitantes. 11 millones al momento final. 11 millones, no llegaba. 11 millones de habitantes que, españoles, había pocos en México y la mayoría eran criollos, digámoslo así, ¿no? Sí, pero México tenía, cuando llega la independencia, México apenas tenía 4 o 5 millones de habitantes. Era un territorio completamente, un país despoblado. Es decir, el aumento de la población mexicana es un fenómeno del siglo XX, ¿eh? O sea, al empezar el siglo XX, México no tenía, en 1914, México tenía unos 15 millones de habitantes. 15 millones, tiene 130. O sea, hace un siglo, ¿eh? O sea, en México es disparatado el crecimiento de la población. Durante los siglos XVIII y XIX, México era un territorio relativamente muy poco poblado. Estaba poblado el Bajío, el Valle Central. El resto era un despoblado, y no había nadie. Por eso pierden luego los territorios entre los norteamericanos. Simplemente porque no eran nadie. Estados Unidos, cuando nace, como país, eran 5 millones de habitantes. Pero al cabo de solamente 20 años ya tenían 15. O sea, se iban doblando la población cada cierto número de años. A España, yo lo he dicho siempre, a España todo el problema que... No hay ningún problema ni de debilidad, ni de decadencia, ni de falta técnica. Todo mentira. El único problema español era que no había gente. Es que éramos 4 gatos. Es que no había gente. Si es que éramos 3. Si es que no se podía mantener el mundo entero con 4 personas. Entonces, era simplemente eso. Es decir, he dicho al principio que Fuerte Nootka y la posición de Nootka era un fuerte relativamente bien construido. Estuvo relativamente bien defendido para estar en el fin del mundo. Pues es que claro, es que los presidios españoles, pues es que no había ni 2.000 soldados españoles en toda California. Bueno, que ni de casualidad. Hubo momentos que había pues entre 500 y 1.500 como mucho. Es decir, en toda California, que es 2 veces España. O sea, y luego, encima había que defender todas las provincias internas, orientales y occidentales. Es decir, todo lo que era Arizona, Nuevo México, Texas, era imposible. Era absolutamente imposible. Y eso que tenía un ejército allí pequeño, porque, por ejemplo, los dragones de Cuera, pues... Sí, claro, eso era unidades de frontera. 2.000 hombres para... Claro, para miles de kilómetros de frontera. Si es que nada, España realmente mantenía puestos aislados que se comunicaban. El territorio nunca fue ocupado. Entonces, en California se controlaba el camino real, o sea, lo que era la costa, el interior no se controlaba ni de casualidad, no había nadie. Entonces, era imposible. Entonces, eran elementos para tú poder justificar la soberanía sobre un territorio más amplio. ¿Qué es lo que hacía toda Europa? Es decir, cuando los americanos llegan por primera vez a la desembocadura del río Columbia y cuando construyen su primera factoría Olimpia en la costa del Pacífico, antes incluso de la compra de Luisiana, lo hacen navegando por el Cabo de Hornos, y realmente son poco más o menos que comerciantes de pieles, traficantes, que es lo que hacían todos los europeos, que construían una pequeña cabaña, un pequeño fuerte, un pequeño puesto, que ocupaban durante 4 a 5 meses al año, ni siquiera eran permanentes, para tráfico de pieles y que los guarnecían a veces, si podían, con soldados y si no con 4 tíos armados. Pero es que no había otra cosa, porque es que no había gente, es que no había. Y en ese sentido, Fuerte Nootka era una posición relativamente buena, un fuerte bien construido, estaba bien defendido y estaba bien hecho, pero fue una pena que el abandono se dio más a temas que tenían que ver con Europa. Es decir, España no empieza a notar una enorme debilidad a partir del comienzo del reinado de Carlos IV, y es que en 1790 España no se atrevería a la guerra con el Reino Unido, no se atreve, o sea, literalmente no se atreve, sabe que no puede contar con Francia, que está ya en el caos revolucionario, y no se atreve a librar una guerra allí porque piensa que va a perder más de lo que puede ganar, y que ni siquiera se ve capaz de mantener la posición de Nootka, con lo cual decide cederla para que no ocupara nadie, porque los británicos no ocupan Nootka Sound, no ocupan ni la isla Vancouver, ni lo que es el territorio continental de la actual colonia británica hasta muchos años después. Ellos tienen que ser ya a principios del 19 cuando empiezan a hacer los primeros asentamientos mínimos en la zona. Y los americanos igual, después de la expedición de Lewis y Clark, empiezan a principios del siglo XIX a hacer asentamientos en la costa del Pacífico. En cuanto a los rusos, vivían en un caos permanente, entonces con unas malísimas relaciones con los nativos, los machacaron a todos en la batalla de Sitka en 1804, consiguen establecer el fuerte ruso, pero el fuerte ruso de California era otro puesto, era pues como para los españoles el fuerte Nootka, un lugar aislado del mundo al que podías llegar más o menos con un poco de suerte y donde la mitad del tiempo se morían de hambre, literalmente. Entonces, es una historia para mí fascinante, creo que esto sí que merecería un estudio mucho más en profundidad, que es lo que esperamos hacer pronto. Y de verdad creo que hay para escribir toneladas de cuestiones y sobre todo lo que se está empezando a conocer ahora de las expediciones desconocidas españolas terrestres en la zona del Columbia, que a mí me han dejado alucinado cuando en contacto con el Museo de British Columbia y con canadienses he empezado a recibir información que me está dejando pasmado,
pero absolutamente alucinado. Porque, por ejemplo, una de las expediciones sospechan que eran cazadores de esclavos, una cosa rarísima. Pero se encontró incluso un dibujo, un pictograma donde claramente se ve cuerdas de esclavos y además se ven perros, lo cual significa que eran europeos y además se sabe que eran españoles, claramente. Entonces, bueno, pues ya eso ya contaré, pero de verdad que hay toda una historia ahí sin escribir que me parece alucinante. Bueno, Carlos, la verdad es que es impresionante y lo poco que está estudiado, excepto pues casos como tú o tus amigos, porque hay casos como estoy viendo en internet, For Ross Cultural History. Entonces... Sí, es un historic site de Estados Unidos y además está precioso, For Ross lo tienen los amigos, cuidadísimo, cuidado. Los presidios españoles están los que se conservan, porque por ejemplo el presidio se llama así la zona, pero el presidio de San Francisco no existe, y la isla de Tiburón igual, pero puedes imaginar cómo lo tienen de cuidado. O sea, los sitios históricos de Estados Unidos, sean de quien sea, es una auténtica maravilla. Mira, el Asa Trail, el camino de comunicación que intentaron los españoles a finales del 18 entre California y México, tenías que ver cómo está señalizado, con museos, con todo lo que te dé la gana. O sea, es una maravilla. Y todo igual, en el todo cuidadísimo, las cosas como son. Ellos respetan su pasado, sea quien sea. Forros es precioso, pero exactamente igual lo es Santa Bárbara o lo es San Diego, cualquiera de los sitios o cualquiera de las poquísimas misiones que se han conservado. San Juan de Capistrán es una preciosidad, lo tienen cuidadísimo, muy bonito, y además hacen unas enormes labores de investigación, estudio y trabajo sobre ello. La otra cosa es que eso luego llega al gran público y la verdad es que no llega las cosas como son. No llega porque es imposible, hay demasiada información que a la gente pues no le interesa las cosas como son. Pero que hay cosas fantásticas. Mira, yo me traje hace poco un libro de allí que se llamaba Expediciones al norte en Norteamérica. Es una especie de diccionario enciclopédico que va con nombres de todos. Y bueno, fíjate que tengo documentación sobre eso, pues siempre te encuentras algo. Y sobre todo lo que te das cuenta es que las investigaciones más modernas siguen abiertas. O sea, que los tíos siguen currando en ello, siguen trabajando. Y entonces, como siguen trabajando y siguen investigando, pues te vas sorprendiendo y te vas encontrando con cosas realmente curiosas. Así que yo creo que, bueno, que es un tema para seguir tratando en el futuro. Sí, cuento contigo. Entiendo que un hombre como tú, tan apasionado de la historia, y sobre todo de la historia española en sitios como Norteamérica o otros lugares, porque yo sé que a ti te gusta la historia en todos sitios, pues emplazado quedas, palabra que no se usa hoy en día, a continuar esta agradable charla, ¿no? Muy bien, pues hecho, pues venga, quedamos en ello y nos vemos bien pronto. Pues bueno, un placer. Pues despedimos aquí a nuestros oyentes y televidentes en otro caso y bueno, pues hasta pronto. Hasta ahora.